nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre eterno, por tu santa y bendita palabra que han sido leídas en esta hermosa mañana, esperando que sea de gran bendición para cada uno de nosotros y para cada uno de los oyentes en esta hermosa mañana. Glorifícate, Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo sea el entendimiento, Dios mío, para que nosotros podamos absolver, Dios, con libertad, tu santa y bendita palabra, por Jesucristo. Amén y amén. Gloria, gracias a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Triunfante en Cristo Jesús. Así que la madre de la enseñanza es la repetición. Es la repetición. Cuando uno repite mucho algo, pues tendemos a hablarlo con libertad y con regocijo. Triunfante en Cristo Jesús. Ese es el tema, amado, con el cual estaremos hablando en esta hermosa mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Triunfo o triunfante es una persona, amado, que quizás haya logrado en su vida alguna meta que se haya propuesto. Tanto así que en los deportistas vemos que han logrado un triunfo y dicen, bueno, yo he triunfado. Gloria a Dios. He hecho X o Y cosas para poder estar triunfando en este camino. Pero el hablar triunfante en Cristo Jesús es muy diferente a la cotidianidad de la vida que tienen las personas a través de su diario vivir. El que está en Cristo Jesús ha triunfado porque ha dejado la hueste de maldad y ha entrado al camino real, ha entrado al camino que lo lleva a salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y hemos dado lectura, amado, en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al 17, en el cual, amado, escrito por el apóstol Pablo, un hombre letrado, un hombre que se crió a los pies de Gamaliel, nieto de Hilier, e Hilier fue uno de los fundadores de la universidad para aquel entonces de los escribas, o de los fariseos, de los escribas, perdón. Entonces, Gamaliel era uno de los 7 discípulos más empompellados en aquel entonces de la universidad de su abuelo. Sí, perdón, Giovanni. Si Pablo aprendió de Gamaliel, Gamaliel estaba estudiando también. Sí, Gamaliel era un erudito de aquel entonces en la universidad fundada por su abuelo. Okay. Él era el maestro. Fue el maestro del apóstol Pablo. Pero él estudiaba entonces. Sí. Ok. Sí. Gamaliel, nieto de Hiliel, como dije, era un hombre bien conocedor de la ley, bien conocedor del griego, estudiaba griego también. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en la carta que él inicia, son cartas distribuidas greco-romanas en el sentido de que las cartas empiezan con una salutación, identificándose el apóstol Pablo, también identificando a quien él le enviaba la carta. Entonces, en el mundo greco-romano se utilizaba esto de que el emisor se presentaba a sí mismo y daba una salutación al receptor. El receptor recibía la carta podía ser de amistad, se podía enviar la carta para corregir ciertas situaciones que se estaban pasando. Y entonces el apóstol Pablo, vemos que en esta carta que él escribe, a segunda carta a los Corintios, él escribe una carta greco-romana, porque había el sentido del apóstol Pablo, como su maestro Gamaliel estudiaba tanto el judaísmo como el griego, ¿entiendes? Entonces, ahí entonces vemos que el apóstol Pablo está utilizando la misma enseñanza de su maestro Gamaliel.
Gloria a Dios. Pero ¿qué acontece? Greco-romana, y yo pudiera decir greco-romana celestial, de lo que escribe el apóstol Pablo, en el sentido de que el apóstol Pablo, al terminar la carta, le da un consejo, no como se enviaban la carta para tratar de buscar una solución a los problemas que habían. El apóstol Pablo enviaba la carta y al final le instaba a la persona a buscar de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, vemos cómo el apóstol Pablo le cambia el panorama a la carta al final. Amén. Los grecos romanos lo que hacían era buscar una solución al problema personalmente, pero el apóstol Pablo le quita ese pensamiento de buscar una solución personal y poner prácticamente una dosología de parte de la presencia del Señor y instarlo a que busquen al Señor fervientemente. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, amado, era un hombre bien letrado, un hombre que buscaba la presencia del Señor, un hombre dirigido por Dios. Pablo no era cualquier cosa. El apóstol Pablo era un hombre que conocía al dedillo bien la ley judía. Por eso es que el celo que estaba en el apóstol Pablo de buscar a aquellos que no cumplían con rigurosidad la ley, entonces estos podían hasta matarlo, porque le daban carta. Al darle carta para que fueran a buscar a aquellos que no cumplían cabalmente la ley, entonces podían hasta matarlo. Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, Pablo se ve en esta situación de que cambia el panorama cuando iba camino a Damasco, que se le apareció aquella gran luz, se le apareció el Señor a Saulo, ya converso al apóstol Pablo. Entonces vemos que era un hombre que con un celo inmenso iba buscando a aquellos que no se sometían a la ley. Tanto así que le daban hasta carta de muerte. O sea, le daban el permiso, si podía, si este se rebelaba o hacía cualquier otra cosa, podían hasta matarlo. Pues Giovanni, eso era las decisiones que se tomaban, vamos a decir, justificamente, de como la justicia de ellos era esa. Sí, exactamente. Pero que ellos vivían la ley judía al 100%, no violaban un punto a ser quebrantada la ley. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo dice que él era celoso de la ley. Por eso él lo perseguía. O sea, el apóstol Pablo estaba bien centralizado en lo que él estaba haciendo. Entonces, instruido por Gamaliel, y como vuelvo y repito, Gamaliel era un hombre bien sobresaliente. De aquel entonces pertenecía a la mejor universidad, y de los 7 discípulos más sobresalientes, Gamaliel era el número 1. Santo Dios. Oiga bien, era el número 1 Gamaliel en aquel entonces. Entonces, como Pablo es criado a los pies de él, vemos también un apóstol Pablo que tiene mucha palabra, tiene mucha sabiduría, si se pudiera decir en lo humano. Pero el apóstol Pablo dice más para adelante, todo lo he estimado como basura en con tal de ganar a Cristo Jesús. Sí, Giovanni, pero ya esa parte de cuando él dice eso, yo creo que cuando él estaba preso ya, que le iban a la muerte. Sí, no, lo que pasa es que el apóstol Pablo, el último destino del apóstol Pablo era Roma. Gloria al Señor. En Roma. Pero a los filipenses, él le dice, todo lo tengo por basura en contar de ganar a Cristo Jesús. Gloria a Dios. A los filipenses. ¿Qué acontece, amado? Entonces, el apóstol Pablo escribe estos versos, según se ha hecho el análisis de algunos exégetas o teólogos, de que el apóstol Pablo está escribiendo, observando lo que acontecía en Roma. Los versos que dimos lectura de la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al 17. El apóstol Pablo está haciendo una analogía comparativa de lo que él podía observar en Roma. Por lo tanto, cuando dice, damos gracias a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo, nos lleva de triunfo en triunfo. Lo que acontecía en Roma era que el general de los generales, cuando iba a una guerra y conquistaba el pueblo al cual se le asignaba, o era enemigo del bando contrario de su población, iba a conquistar aquel terreno. Gloria a Dios. Tanto así que el general
conquistaba aquella ciudad e iba entonces y traía el botín. Al traer el botín, el pueblo lo esperaba con una fiesta solemne. Tanto así que iba llegando el general, estaba el Senado, estaban los músicos y estaban los ancianos que prendían incenso cuando iba entrando el general, porque iba entrando triunfante. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué acontecía, amado? Dice la palabra del Señor que a esto, olor de vida para vida, y aquello, olor de muerte para muerte. El apóstol Pablo está diciendo, con este verso y trayéndolo a su memoria, de que así como en ese sentido, cuando tú predicas el evangelio, hay mucha gente que no quieren entrar o no se acercan a la palabra de Dios, no quieren aceptar a Jesucristo. Esto le causa olor de muerte para muerte. Pero hay otros que tú le predicas el evangelio y ellos han aceptado al Señor Jesucristo como el único y suficiente salvador de su alma. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, olor de vida para vida. Porque cuando el general iba entrando, estaba el Senado, los músicos y prendían el incenso. Esto iba indicando, amado, de que el general iba con su botín. Todo lo que él había conquistado. ¿Me entiendes? Venía con los presos, con los reos que él había conquistado en la otra ciudad. Entonces, algunos de estos presos eran tomados en cuenta, dependiendo su capacidad, entonces eran sacados aparte. Pero habían otros de igual manera que eran como renuentes a lo que se le presentaba, por lo tanto, estos eran llevados al templo Júpiter para ser quemados vivos y servir o ofrecerlo como holocausto al dios Júpiter, que era que le permitía la gran guerra al general. Entonces el apóstol Pablo hace una analogía comparativa y dice, bueno, triunfantes en Cristo Jesús, como Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es aquel quien nos va a llevar delante de la presencia de Dios, triunfante en Cristo Jesús. Ahora, dice que también esparce el conocimiento por todas partes. El esparcir el conocimiento por todas partes es que cuando hay una persona que ha aceptado a Jesús, ya tiene el conocimiento o tiene a Jesús por dentro, y cuando se encuentra con otro hermano, entonces ya se ha esparcido el conocimiento, el evangelio se está esparciendo a través de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Porque hemos encontrado la verdad en Cristo Jesús. Entonces se esparce el conocimiento por toda la parte, de tanto así, amado, que nosotros somos esparcidos en el conocimiento de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, amado, le habla de esta manera a los corintios, de que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Y le da gracia al Señor por esto. Sí, otra cosa, Giovanni, perdón que te interrumpa, que dice que el libro de los Romanos, ya en su capítulo 8, él da una aclaración muy fuerte, en el 8, su verso 32 en adelante, sí, que habla que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos separará del amor de Dios. Es algo impactante que el apóstol Pablo, a pesar de esa vicisitud que hizo, el apóstol Pablo se expresa de esa manera, del triunfo en Cristo Jesús. Amén. A pesar de que tengo por entendido que esta carta Pablo la escribió estando preso. Sí. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos de triunfo en triunfo, para que tú lo traigas al tiempo actual de ahora, Giovanni, ¿qué faltaría para nosotros tener ese triunfo perpetuamente así, firme, de que ese triunfo lo tenemos como lo tuvo el apóstol Pablo? Bueno, tal y como establece su palabra, si nosotros tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo. Amén. Todo. Amén. Sí, porque tú acabas de decir que el evangelio se parte cuando estamos en Cristo Jesús, está uno, claro, está lo otro. Sí. ¿No me entiendes? Ahora bien, como las personas en el mundo están siendo poseídas por Satanás y sus demonios, los que están en Cristo Jesús están siendo dirigidos por Jesucristo, el Espíritu Santo y los ángeles. Gloria a Dios.
Por lo tanto, esa analogía que hace el apóstol Pablo es similar. Lo que Pablo está diciendo es que así como el general iba llevando a cada uno de lo que él había convidado en la guerra para llevarlo delante de Júpiter, Pablo lo que hace es una analogía y se remonta a eso y le dice a los corintios que así como ese general, así también vendrá Jesucristo. Gloria. A lo que el Espíritu Santo ha convidado, ha rescatado del infierno y de la muerte, también van a ser así llevados delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. O sea, imaginémonos nosotros qué acontecerá cuando el Señor venga a buscar a su pueblo y que Él nos lleve delante del Padre triunfante como un triunfador que Él es. O sea, Señor, aquí está todo lo que nosotros pudimos rescatar. Aquí están todos aquellos glorificando y exaltando el nombre de nuestro Creador. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando Jesús vaya delante del Padre, nótese la diferencia. El general lo llevaba a Júpiter, a una divinidad satánica y diabólica para ser quemado, ejecutado, para holocausto. Pero nosotros entraremos delante de la presencia de Dios, tal y como somos. Santo Dios. Porque el Rey de Reyes va adelante. Gloria a Dios. Nos esperarán allá entonces los ángeles, me imagino yo con trompeta, haciendo una gran algarabía por el logro que se ha obtenido de la creación de su Señor. O sea, cómo Jesús nos lleva de triunfo en triunfo delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué acontece, amado? En esos puntos que el apóstol Pablo está narrando y diciendo, dice que para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? O sea, la suficiencia de la que el apóstol Pablo expresa a través de la santa palabra del Señor es para que nosotros entendamos de que si nosotros estamos en Cristo Jesús, Dios nos capacita para llevar el mensaje donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Nosotros no somos autosuficientes para llevar el mensaje que nosotros creamos. No, es el Señor que nos hace suficiente para que nosotros prediquemos su santa y bendita palabra. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Gloria a Dios. Giovanni, hay algo que muchos cristianos y seguidores en Cristo deben de entender esto, que cuando Cristo nos lleve juntamente con Él, nosotros somos triunfantes en Cristo, pero hay una parte en la palabra que dice, el que se parezca a mí, ese heredará el reino de los cielos. Sí, no, claro, porque si leemos los textos que hemos leído, dice, a esto olor de vida para vida. Y olor de muerte. Y al otro, olor de muerte para muerte. Amén. ¿Entiendes? Porque el incienso traía un olor agradable a muchos. Y este olor agradable que le traía a muchos identificaba al que estaba siendo llevado a la esclavitud. Pero no era una esclavitud permanente, sino que hasta que se decidiera de llevarlo al templo Júpiter y ser entonces allí calcinado prácticamente. Gloria a Dios. Y esto le era olor de muerte para muerte porque estos no entendían el mensaje, como de hoy en día. Usted se para en los semáforos contratados y se lo entrega a la gente y la gente quizás lo meten en los bolsillos o lo botan. Usted le predica por la prensa escrita, la radial, televisiva. Usted le predica por toda parte a la persona. Pero gracias al Señor que la ciencia se aumenta tanto que usted puede predicar a miles y miles de personas, tanto como aquí estamos en Poder 105, donde abarca un sinnúmero de países que nos están escuchando en estos momentos. Gloria al de Señor. hecho, bendecimos a cada uno de ellos que nos están escuchando. Por lo tanto, las redes sociales han abierto una gran puerta para que nosotros también anunciemos el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hay en el Evangelio o el mensaje que tú emanas y le palsa a cada uno de ellos, esto tendrá un olor de vida para vida a lo que creen al mensaje de las Escrituras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santo. Ahora bien, olor de muerte para aquellos que aún escuchando la palabra no vienen y le entregan su corazón al Señor. Bueno.
O sea, viven una vida nómadamente, como que no quieren entregarle su corazón y su alma al Señor, sino que siguen entregados en sus deleites y pecados. Por lo tanto, ahí entonces es la analogía o la comparación de que estos serán llevados a Júpiter. Júpiter en representación, el que no entregó su vida a Cristo Jesús. Entonces, lamentablemente, Satanás, el Señor lo reprenda, será quien ha de ganar en la vida de ellos. Gloria a Dios. Porque Dios le abre un espacio. Es así. Dios le abre un espacio para que el ser humano entienda y comprenda que solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, hay salvación y vida eterna. Pero lamentablemente, olor de muerte para muchos, y para muchos olor de vida para vida, que son los que han aceptado. Aún en la hora 11ª, ya cuando están a punto de partir de esta tierra, le entregan su corazón al Señor. Y el Evangelio le fue olor de vida para vida. Amén. Pero hay otros que aún muriéndose y mirando el panorama tétrico en el cual ellos se encuentran, tú le predicas el Evangelio y no aceptan al Señor. Eso es así. Mira, Giovanni, aquí hay un punto. El tema de esta mañana es triunfante en Cristo Jesús. El versículo del Señor 16, que dice, ok, la palabra de Dios, 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Estos triunfantes que proclaman esta palabra falsificada, adulterada, esta palabra que no edifica, pero aún mucha gente sigue esta palabra. Claro. Giovanni, esta gente sigue esta palabra que es santificada, pero la santificada, que es la palabra de Dios, la que nos lleva a la vida eterna, a nosotros. ¿Por qué es tan difícil de digerir? Sí, mira lo que acontece. En Corintios habían personas letradas y habían personas que podían tener emocionalmente al pueblo en una euforia, tanto así que ellos veneraban a los que eran letrados en aquel entonces. Amén. Y muchos de ellos se paraban en la puerta de la entrada de la ciudad y eran palabreros, y la gente venían y le traían ofrenda a estos palabreros que se paraban en la entrada del pueblo. ¿Qué acontece? El apóstol Pablo está utilizando la palabra, no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar es falsificar. Lo que acontecía que el que vendía leche agarraba y le echaba agua y adulteraba la leche y la vendía como pura. Sí. Ay, pero padre. También agarraban el vino y le echaban agua y lo vendían como puro. y lo vendían como puro. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, yo no soy como ellos. O sea, el apóstol Pablo dice, si yo me dedicase a hablar de mi propia voluntad, palabra tengo. Gloria al Señor. Porque en el capítulo 2, verso 1 le dice, cuando yo vine a ustedes, yo no vine con palabra de sabiduría humana. Amén, es así. Me propuse no saber nada en ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo. Entonces, lo que estaba aconteciendo era que habían palabreros que tenían embaucado al pueblo, y el pueblo se dejaban llevar por estas directrices que eran erróneas. Pablo le dice, yo no soy como estos que falsifican la palabra de Dios. No, yo no ando falsificando, yo ando predicando un evangelio genuino, un evangelio fidedigno, porque así me ha sido revelado. Gloria. Entonces, cuando él dice, porque hablamos de parte de Dios y delante de Dios en Cristo Jesús, el apóstol también hace la recomendación, no quizá para lo de Corintios, sino para todo el mundo, que cuando nosotros vayamos a hablar el evangelio de Jesús, nosotros nos hagamos la idea de que el Señor está sentado en la banca también, escuchándonos a nosotros hablar de su propia palabra. Gloria a Dios. Por eso dice, recomendado por Dios, delante de Dios, a Cristo Jesús. Si yo voy a hablar o a predicar el evangelio de Jesús, el evangelio debe de ser genuino, un evangelio que edifique, un evangelio tal y como está en la palabra, no un evangelio adulterado, no una palabra que fuera sacar de contexto y hacer quizás riquezas a mí. No. Este no es el objetivo. El objetivo del evangelio
desde Génesis hasta Apocalipsis es la restauración del hombre. Gloria a Es lo Dios. que busca Dios, que el hombre sea restaurado, reinsertado nuevamente para con Dios. Pero vemos que de hoy en día muchísimos se han enriquecido de la palabra del Señor. Ay, papá. Tanto así que la gente le encanta la euforia, la gente le encanta quizás de estos ministros que dan 2 fiflas para adelante y 2 para atrás y la gente se emociona con ellos. Pero yo soy siempre de lo que digo y retengo esta posición de que la palabra del Señor debe de ser predicada, detallada, tal y como está plasmada la palabra del Señor. Yo entiendo que es mejor predicar un evangelio que tenga un peso de gloria a que tú quizás mantenga un pueblo en una euforia diferente, distorsionado de la palabra del Señor. No, escuche bien, está escuchando esta palabra, amado, de que la gente a veces va más atrás a lo adulterado. Sí. Sí, porque a veces quieren. Yo me imagino que el apóstol Pablo fue tan claro que las cartas que fueron escritas por él son sumamente claras. Y me imagino que Pablo quizás no hizo una bulla muy grande. Y es como él dice. Y eso es un triunfo. Claro. Eso es un triunfo de madurez. Y un triunfo de los firmamentos que el apóstol Pablo tenía firme en lo que él estaba haciendo. Amén. Por eso es que triunfante en Cristo en esta mañana. Y nuestro hermano Giovanni Santana está aclarando estos puntos, amado, específicamente claro, para que usted pueda entender claramente de lo que se está hablando. Porque quizás querían, viene uno y dice, triunfantes. Somos los triunfantes porque estamos en gloria y el diablo se levanta y estamos... No, yo entiendo que todas esas vicisitudes que nosotros vivimos son parte del triunfo. Lo bueno de Dios es, mi hermano Ángel, es que Dios nos llama a nosotros y no nos presenta el plano de nuestra vida, Santo. desde nuestro llamamiento hasta el final. Dios nos llamó y punto. A nosotros Dios no nos llamó y nos presentó en un plasma o en un televisor a gran magnitud nuestra vida que nosotros íbamos a transcurrir en el llamado. El Señor nos llamó, nos posicionó y de ahí en adelante entonces aparecerán en el camino situaciones diferentes que quizás usted diga, óyeme, pero y esto estaba en el plano. En tu pensamiento como humano no estaban, pero en el diseño de Dios estaban. Gloria a Dios. Entonces, esas son paradas en la vida. Eso es como cuando usted va al metro y usted se estaciona ahí esperando que llegue el que va y que lo deje más cerca de su casa. Aleluya. Esas son paradas de la vida. Son situaciones difíciles, tanto que se le levante un hermano, se le levante su madre, se le levanta hasta su propia pareja y todo. Tanto así, amado, estas son paradas de la vida. Pero cuando Dios te llamó, no te presentó a ti un currículum y te iba a decir a ti todo.